Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Priscila y Aquila son una pareja ejemplar del Nuevo Testamento, conocidos por su fe, su dedicación al ministerio y su impacto en la expansión del Evangelio. Este matrimonio aparece en el libro de los Hechos como colaboradores cercanos del apóstol Pablo, con quien compartieron su vida y su misión. Desde su exilio en Roma hasta su establecimiento en Corinto y Éfeso, Priscila y Aquila trabajaron como fabricantes de tiendas, pero su verdadera vocación fue servir al Señor. Juntos, instruyeron a líderes como Apolos y abrieron su hogar para que la iglesia primitiva pudiera reunirse. En este video, exploraremos la vida y el legado de Priscila y Aquila, su servicio en la obra del Señor, y las lecciones de unidad, hospitalidad y amor por el Evangelio que su historia nos ofrece. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Nuevo Testamento para descubrir cómo esta pareja dejó una marca eterna en la historia de la Iglesia. En Hechos 18:1-2 se narra: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con su mujer Priscila, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y se acercó a ellos. La historia de Priscila y Aquila comienza en un contexto de adversidad. Esta pareja judía fue expulsada de Roma junto con otros judíos debido a un decreto del emperador Claudio, emitido alrededor del año 49 después de Cristo. Este evento los llevó a establecerse en Corinto, donde encontrarían a Pablo y comenzarían una asociación ministerial que impactaría la iglesia primitiva. El decreto de Claudio, registrado también por historiadores como Suetonio, fue una reacción a disturbios que, según algunos, estaban relacionados con disputas sobre Cristo, posiblemente debates entre judíos cristianos y no cristianos. Este decreto obligó a muchos judíos a abandonar Roma, entre ellos Aquila, un fabricante de tiendas originario del Ponto, y su esposa Priscila. Corinto, una ciudad comercial próspera en Grecia, se convirtió en el nuevo hogar de Priscila y Aquila. Aunque forzados a salir de Roma, esta situación aparentemente adversa fue usada por Dios para llevarlos al lugar donde encontrarían a Pablo. En Corinto, continuaron trabajando en su oficio como fabricantes de tiendas, un trabajo que les permitió mantenerse económicamente mientras servían a Dios. La expulsión de Roma podría haber sido vista como un revés, pero en el plan de Dios fue una oportunidad para que Priscila y Aquila jugaran un papel crucial en el crecimiento de la iglesia primitiva. En Corinto, conocerían al apóstol Pablo, comenzando una asociación que no solo impactaría sus vidas, sino también la expansión del Evangelio en el mundo mediterráneo. Claudio, el emperador romano, expulsó a los judíos de Roma debido a disturbios relacionados con cuestiones religiosas. Este evento muestra cómo los creyentes a menudo enfrentaron desafíos externos por causa de su fe y contexto cultural. Corinto era una ciudad clave en el mundo romano, conocida por su comercio y diversidad cultural. Era un lugar ideal para la actividad misionera, ya que los viajeros y comerciantes podían llevar el Evangelio a otras regiones. Este oficio, común entre los judíos, proporcionó a Priscila, Aquila y Pablo un medio de sustento mientras servían en el ministerio. Además, les permitió interactuar con una amplia gama de personas, creando oportunidades para testificar de su fe. En Hechos 18:3 se narra: Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En Corinto, Priscila y Aquila conocieron al apóstol Pablo, quien había llegado a la ciudad tras predicar en Atenas. Este encuentro
no solo marcó el inicio de una profunda amistad, sino también de una colaboración ministerial que impactaría la iglesia primitiva. Pablo, al igual que Priscila y Aquila, era fabricante de tiendas, un oficio común entre los judíos que les permitía sostenerse mientras realizaban su ministerio. Este punto en común permitió que Pablo se uniera a ellos tanto en el trabajo como en el ministerio. Trabajaban juntos durante el día y dedicaban su tiempo libre a enseñar y predicar el Evangelio. Priscila y Aquila no solo colaboraron con Pablo en su oficio, sino que también lo acogieron en su hogar. Este acto de hospitalidad no solo fortaleció su relación, sino que también les permitió compartir tiempo significativo con el apóstol, aprendiendo y creciendo en su comprensión del Evangelio. Su hogar se convirtió en un espacio de discipulado y compañerismo cristiano. El tiempo que Pablo pasó con Priscila y Aquila no fue solo un período de sustento económico, sino también de capacitación y preparación espiritual. Juntos, trabajaron para extender el mensaje del Evangelio en Corinto, una ciudad conocida por su diversidad cultural y su moralidad decadente. Su asociación sería la base para futuras colaboraciones ministeriales en diferentes partes del mundo. Este oficio implicaba trabajar con lona y cuero, fabricando tiendas para uso doméstico, militar y comercial. Era un trabajo manual, humilde, pero digno, que permitía a Pablo, Priscila y Aquila mantenerse económicamente sin depender de nadie. Corinto era una ciudad portuaria vibrante y cosmopolita, conocida por su comercio y diversidad cultural, pero también por su inmoralidad. Este contexto representaba un gran desafío para el ministerio, pero también una oportunidad estratégica para difundir el Evangelio entre personas de diversas regiones. En el mundo judío y cristiano, la hospitalidad era una virtud esencial. Abrir el hogar a un maestro como Pablo era más que un gesto generoso. Era una forma de participar activamente en el ministerio y fortalecer la comunidad de fe. En Romanos 16:3-4 se narra: «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles». Priscila y Aquila no solo fueron compañeros de trabajo de Pablo, sino que también se convirtieron en colaboradores esenciales en su ministerio. Su compromiso con el Evangelio y su disposición para servir marcaron una diferencia significativa en la expansión de la iglesia primitiva. En su carta a los romanos, Pablo menciona que Priscila y Aquila arriesgaron sus vidas por él. Aunque el texto no detalla el incidente específico, esta declaración subraya la profundidad de su compromiso y lealtad. Ya sea protegiendo a Pablo de la persecución o enfrentando peligros junto a él, esta pareja demostró valentía y amor sacrificial. Pablo señala que su influencia y servicio no solo beneficiaron su ministerio, sino también a las iglesias de los gentiles. Esto sugiere que Priscila y Aquila jugaron un papel activo en fortalecer y edificar comunidades de creyentes fuera del contexto judío, reflejando su dedicación al llamado de llevar el Evangelio a todas las naciones. Priscila y Aquila no solo sirvieron en el ámbito espiritual, sino también en el práctico. Su disposición para trabajar, enseñar, abrir su hogar y acompañar a Pablo en sus viajes muestra un enfoque integral del ministerio. Eran personas comunes que ofrecieron todo lo que tenían para servir a Dios. La iglesia primitiva enfrentó frecuentes persecuciones por parte de las autoridades romanas y judías. Al arriesgar sus vidas por Pablo, Priscila y Aquila se identificaron plenamente con el mensaje del Evangelio y con los sufrimientos de los creyentes en su tiempo. Como judíos, Priscila y Aquila jugaron un papel crucial en la transición del Evangelio hacia un contexto gentil. Su disposición para colaborar con Pablo ayudó a establecer iglesias en ciudades clave como Corinto y Éfeso. Priscila es mencionada junto a Aquila en varias ocasiones, a veces incluso antes que él, lo que sugiere que tenía un papel activo e influyente en el ministerio. Esto desafía las normas culturales de su tiempo
y destaca cómo Dios usa a hombres y mujeres por igual en su obra. En Hechos 18, 24, 26 se narra: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Después de su tiempo en Corinto, Priscila y Aquila se trasladaron a Éfeso, una de las ciudades más importantes del mundo grecorromano. Fue allí donde desempeñaron un papel fundamental en la formación y capacitación de Apolos, un predicador elocuente, pero con un conocimiento limitado del Evangelio. Apolos era un hombre instruido y fervoroso en las Escrituras, natural de Alejandría, un centro de aprendizaje en el mundo antiguo. Aunque tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento y una pasión evidente por el mensaje de Dios, su comprensión estaba incompleta, ya que solo conocía el bautismo de Juan. Esto significa que no entendía plenamente la obra de Jesús, su muerte, resurrección y el bautismo en el Espíritu Santo. Al escuchar a Apolos predicar en la sinagoga, Priscila y Aquila se dieron cuenta de su potencial, pero también de las lagunas en su enseñanza. En lugar de corregirlo públicamente, lo tomaron aparte con amor y paciencia para explicarle más exactamente el camino de Dios. Este acto refleja su sabiduría y su compromiso con el crecimiento espiritual de otros, mostrando cómo el discipulado efectivo implica corrección amorosa y apoyo. Gracias a la enseñanza de Priscila y Aquila, Apolos fue equipado para proclamar el Evangelio de manera más completa y efectiva. Más tarde, Apolos se convertiría en un poderoso defensor de la fe cristiana, especialmente entre los judíos, siendo reconocido como uno de los líderes influyentes de la iglesia primitiva. Éfeso era una ciudad estratégica para el ministerio cristiano, conocida por su templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su posición como centro comercial y cultural hacía de esta ciudad un lugar ideal para difundir el Evangelio. Como predicador elocuente y poderoso en las Escrituras, Apolos tenía el potencial de influir significativamente en la iglesia. Priscila y Aquila reconocieron este don y lo ayudaron a usarlo plenamente para el reino de Dios. La enseñanza y la corrección entre creyentes eran esenciales para garantizar que el mensaje del Evangelio fuera proclamado con precisión. Priscila y Aquila desempeñaron este rol de manera efectiva, demostrando la importancia del discipulado en el crecimiento de la iglesia. En 1 Corintios 16, 19 se narra: Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Priscila y Aquila no solo colaboraron con Pablo en el ministerio, sino que también usaron su hogar como un lugar estratégico para la expansión del Evangelio. En varias ocasiones se menciona que abrieron su casa para que los creyentes se reunieran, lo que los convirtió en pilares de la iglesia primitiva. En la iglesia del primer siglo, era común que los creyentes se reunieran en hogares, ya que no existían edificios específicos para el culto cristiano. Priscila y Aquila abrieron las puertas de su hogar en diferentes ciudades como Corinto, Éfeso y Roma, ofreciendo un espacio para la adoración, la enseñanza y la comunión entre los creyentes. La disposición de Priscila y Aquila para usar su hogar como lugar de reunión demuestra su generosidad y compromiso con el reino de Dios. Su casa no solo era un refugio para los creyentes, sino también un centro de edificación espiritual y discipulado. Era un espacio donde los nuevos convertidos podían ser enseñados y los creyentes fortalecidos en su fe. Priscila y Aquila se adaptaron a las necesidades del ministerio, permitiendo que su hogar fuera un lugar de enseñanza y comunidad, sin importar dónde vivieran. Este ministerio itinerante
muestra su disposición para servir a Dios con todos los recursos a su disposición, ya sea en Corinto, Éfeso o Roma. Antes de la construcción de templos cristianos, las reuniones de los creyentes se llevaban a cabo en hogares. Estos espacios privados ofrecían un lugar seguro para la adoración, el discipulado y la comunión en medio de un ambiente hostil hacia los cristianos. Priscila y Aquila no eran apóstoles ni líderes formales en el sentido jerárquico, pero jugaron un papel crucial como líderes laicos. Su disposición para abrir su hogar refleja cómo los creyentes comunes pueden impactar el crecimiento de la Iglesia. En la cultura del mundo antiguo, la hospitalidad era una virtud altamente valorada. Para los cristianos, abrir sus hogares no solo era un acto de generosidad, sino también una forma de avanzar el Evangelio en comunidades que necesitaban espacios para reunirse. En 2 Timoteo 4:19 se narra: «Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo». Priscila y Aquila son recordados no solo por su disposición para servir, sino también por su fidelidad en medio de las dificultades. La iglesia primitiva enfrentó constantes desafíos, incluyendo persecuciones, pero esta pareja permaneció firme en su fe y comprometida con el ministerio hasta el final de sus vidas, como lo demuestra la mención final de Pablo en su última carta a Timoteo. La iglesia primitiva vivió bajo la amenaza constante de persecución por parte de las autoridades romanas y la oposición judía. Priscila y Aquila, siendo judíos convertidos al cristianismo, probablemente enfrentaron rechazo de su propia comunidad. Sin embargo, nunca dejaron de servir al Señor. Incluso cuando se vieron obligados a moverse de ciudad en ciudad debido a la oposición, su compromiso con el Evangelio permaneció inquebrantable. En su última carta, escrita desde una prisión romana poco antes de su muerte, Pablo menciona a Priscila y Aquila con cariño. Este saludo personal es un testimonio de su constante apoyo al apóstol y al ministerio cristiano. Aunque la mención es breve, refleja la profunda relación que tenían con Pablo y su impacto duradero en la iglesia. Desde su encuentro con Pablo en Corinto hasta su mención final en la segunda carta a Timoteo, Priscila y Aquila dedicaron décadas de sus vidas al servicio del Evangelio. Su ejemplo muestra cómo una vida de fidelidad sostenida puede tener un impacto duradero en el reino de Dios. Durante el período del Nuevo Testamento, los cristianos enfrentaron persecuciones que incluían arrestos, ejecuciones y confiscación de propiedades. La mención de Priscila y Aquila en diversas ciudades sugiere que estaban familiarizados con el desplazamiento y el sacrificio por su fe. La relación cercana entre Pablo y esta pareja muestra cómo los vínculos espirituales en el ministerio pueden ser una fuente de fortaleza y ánimo. Priscila y Aquila no solo trabajaron con Pablo, sino que también lo apoyaron en los momentos más difíciles. A pesar de los riesgos y las dificultades, Priscila y Aquila continuaron sirviendo fielmente. Esto resalta el impacto que los creyentes comunes pueden tener cuando están dispuestos a sacrificarse por el reino de Dios. En Hechos 18:26 se narra: «Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios». Uno de los aspectos más destacados de Priscila y Aquila es su rol como maestros y mentores en la iglesia primitiva. A través de su enseñanza y disposición para discipular, ayudaron a fortalecer la fe de otros y a equipar a líderes como Apolos, quien se convertiría en un defensor clave del Evangelio. En su encuentro con Apolos, Priscila y Aquila reconocieron tanto su potencial como predicador como las lagunas en su conocimiento del Evangelio. Apolos conocía el mensaje de arrepentimiento predicado por Juan el Bautista, pero no entendía plenamente la obra redentora de Jesús ni el bautismo en el Espíritu Santo. En lugar de corregirlo públicamente, lo tomaron aparte y le explicaron con paciencia, más exactamente, el camino de Dios. Gracias a la enseñanza de Priscila y Aquila,
Apolos fue equipado para predicar el Evangelio con mayor precisión y eficacia. Más adelante, Apolos sería reconocido como un líder influyente en la iglesia primitiva, especialmente en Corinto, donde fortaleció a los creyentes y refutó con contundencia a los opositores judíos. Priscila y Aquila no solo se destacaron por abrir sus hogares o apoyar a Pablo, sino también por su compromiso con la enseñanza y el discipulado. Este enfoque no solo fortaleció a líderes como Apolos, sino que también dejó un impacto duradero en las iglesias que ayudaron a fundar y sostener. La expansión del Evangelio en el primer siglo dependió en gran medida del discipulado, donde los creyentes más maduros enseñaban y equipaban a otros para continuar la obra. Priscila y Aquila encarnaron este modelo al invertir tiempo y esfuerzo en formar a líderes como Apolos. En un tiempo donde había muchas enseñanzas incorrectas o incompletas sobre Jesús, era crucial que los líderes de la iglesia primitiva predicaran el mensaje con exactitud. La intervención de Priscila y Aquila aseguró que Apolos proclamara el Evangelio en toda su plenitud. Al tomar a Apolos aparte, Priscila y Aquila demostraron sabiduría y tacto, corrigiéndolo de manera privada para no desanimarlo ni humillarlo públicamente. Este método de enseñanza refleja un profundo respeto por el individuo y un enfoque en su crecimiento espiritual. En Romanos 16, 3, 5 se narra: «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa». Priscila y Aquila no solo fueron colaboradores del apóstol Pablo y de otros líderes de la iglesia, sino también un modelo de unidad en el matrimonio y el ministerio. Su historia ilustra cómo una pareja puede trabajar junta para servir a Dios y hacer una diferencia en el reino, utilizando sus dones, recursos y tiempo de manera conjunta. Desde su encuentro con Pablo en Corinto, Priscila y Aquila se destacaron como una pareja inseparable en el servicio a Dios. En las Escrituras, sus nombres siempre se mencionan juntos, lo que refleja su trabajo en equipo. Ya sea fabricando tiendas, abriendo su hogar o discipulando a otros, esta pareja actuó como una unidad, combinando sus habilidades y recursos para avanzar el Evangelio. Priscila y Aquila demostraron cómo los esposos pueden trabajar juntos con un propósito compartido. En varias ocasiones, Priscila es mencionada antes que Aquila, lo que sugiere que tenía un papel destacado en la enseñanza y en el ministerio. Esto muestra cómo ambos valoraban y respetaban los dones y la contribución del otro, sin competir, sino complementándose mutuamente. Su hogar se convirtió en un centro de actividad ministerial en ciudades como Corinto, Éfeso y Roma. Su disposición para exponerse al peligro, abrir su casa y discipular a otros, dejó una huella profunda en las iglesias gentiles. Pablo no solo los reconoció como colaboradores, sino como un ejemplo para todos los creyentes de cómo servir con dedicación y amor. En la cultura judía y romana del primer siglo, el matrimonio era visto principalmente como una institución social. Priscila y Aquila elevaron esta unión al convertirla en una herramienta poderosa para el servicio de Dios, mostrando que el matrimonio puede ser un medio para el ministerio. Priscila se destacó como maestra y líder en un tiempo en que las mujeres enfrentaban limitaciones sociales significativas. Su ejemplo demuestra que el Evangelio eleva a todos los creyentes para servir según sus dones, sin importar su género. Los hogares cristianos como el de Priscila y Aquila eran fundamentales para la iglesia primitiva. Ofrecían un lugar seguro para la enseñanza, la oración y la comunión, especialmente en medio de persecuciones. Priscila y Aquila nos inspiran a considerar cómo podemos trabajar en equipo con nuestras familias para avanzar el reino de Dios, apoyándonos mutuamente y uniendo esfuerzos en el ministerio. Así como Priscila y Aquila respetaban los dones y roles de cada uno, podemos aprender a honrar las fortalezas de quienes nos rodean, viendo el ministerio como una colaboración
y no una competencia. Su ejemplo de abrir su hogar para la iglesia nos desafía a usar nuestros recursos y tiempo de manera intencional para servir a Dios y a otros, creando espacios donde la fe pueda crecer. Priscila y Aquila son un modelo de cómo un matrimonio puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Su unidad, mutuo respeto y compromiso con el Evangelio les permitió dejar un legado duradero en la iglesia primitiva. Su historia nos inspira a servir juntos con amor, aprovechar los dones de cada miembro de la familia y recordar que, cuando trabajamos en unidad, nuestro impacto en el reino de Dios puede ser mucho mayor. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.